La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La colina del loco. La radio que inventó Quintero. Me llaman loco porque aún creo en los grandes sueños, en la utopía. Porque no renuncio a la felicidad para todos. Me llaman loco porque no comprendo la guerra. Me llaman loco porque aún creo en el amor. 3 conductors and 25 sacks of mail. All along the Segundo episodio. Radio Utopía. It rolls along past houses, farms and fields. Es difícil entender y valorar la colina sin tener en cuenta el mundo que éramos cuando nació. Y además, entendiéndolo, todavía resulta mucho más sorprendente y poderoso lo que allí ocurría. El Loco de la Colina nace en Radio Nacional en 1981 y a finales del siguiente año se muda a la SER. En el 81, a nivel internacional, estábamos en plena Guerra Fría y en España seguíamos en transición. Gobernaba Adolfo Suárez pese al intento de Tejero ese mismo año de destituirlo y volver al régimen anterior, esa dictadura que duró 40 años y que había terminado solo 3 años antes con la Constitución del 78. Los deseos de libertad e igualdad eran fuertes en la sociedad, pero también lo era el miedo a que algún golpe como el de Tejero terminase con esa democracia neonata y hubiese represalias para los que habían ejercido el derecho a la libertad de expresión. En este contexto, el Loco de la Colina se convirtió en un revulsivo, en una inyección de valentía para los oyentes y en un altavoz para que todos esos anhelos demócratas se normalizasen y conquistasen las calles de la Nueva España. Javier Riollo fue uno de los guionistas del programa. Éramos un país que necesitaba cambiar. Éramos un país que había hecho un camino de la oscuridad a la claridad. Teníamos una constitución, queríamos todo, lo queríamos deprisa, pero quizá no sabíamos expresarlo bien. La radio era fundamental, había sido fundamental para la historia de nuestra educación sentimental y para la historia de nuestro cambio. Y de repente llega una voz que nos convoca y que nos resume y nos mejora y nos ayuda y nos hace reír y nos hace pensar. Y era la voz de Jesús Quintero, que estaba en las noches haciendo un programa que es ya un mito, que es una historia de nuestras vidas y de nuestra radio, El Loco de la Colina. Y nos hizo cambiar y nos puso al lado de su colina y al lado de su manera necesaria, irónica, cariñosa, tierna, aguda, sagaz, de vernos y de mirarnos y de contarnos. Cuando el Loco llegó a la SER, el PSOE de Felipe González acababa de ganar con mayoría absoluta las elecciones del 82. A partir de ahí se da por finalizada la transición y se entiende que por fin se ha consolidado la democracia en España. Así que lo que antes se decía con la boca pequeña empieza a gritarse a viva voz y las ideas progresistas empiezan a formar parte del debate político y social. Algunas llevaban tiempo cociéndose, como la libertad sexual. Que eso de no fornicar que manda el 6º mandamiento estaba un poco equivocado, ¿no? Bueno, yo no sé, en ese particular soy una mujer bastante normalita y que creo que todo es naturaleza y que es lo que está mandado y lo que Dios mandó. Otras eran derechos que estaban por conquistar, como el derecho al aborto. Hasta el 85, las españolas que querían abortar debían irse a Londres y allí se fue Quintero en el 84 a entrevistar a un médico abortólogo y a su asistente. Eres ginecólogo, es correcto, sí. ¿Y has practicado a lo largo de tu vida cuántos abortos? Bajo mi responsabilidad, más de 50.000. 50.000 abortos. Sí. ¿Cuántas españolas vienen a abortar a Londres al año? Aproximadamente 20.000 en este momento. 20.000 españolas vienen a abortar a Londres. Sí. Cada año más. Cada año más. Sí, señor. A tu lado trabaja una española. Cuando tú me dirijo a la española,
lees los reportajes que se publican sobre el aborto, cuando llaman a este hombre algo así como el carnicero de Londres, ¿cuál es tu reacción? Me parece una barbaridad y están intentando desenfocar el punto de vista serio y real de lo que realmente el problema es. También en esa época se empezaron a reivindicar los derechos de las personas homosexuales y transexuales. Hacía solo 3 años que se había dejado de perseguir la homosexualidad en España, en el 78, pero aún quedaba mucho para que terminase su discriminación. Escuchemos a Manolita Chen. ¿Qué importa? Si hombre o es mujer, es una persona. Y quiere su libertad y su respeto, como cualquier persona humana. Qué tristes son esos momentos. No piensan que hay una sensibilidad, no piensa que es una persona, no piensa que es algo que hay también. Solamente herir y destrozar. Pero luchado. Y lucharé y no sé si ya te le dije y volviera a nacer y empezaría a luchar de nuevo. No quiero que se acabe esta vida. Yo lucharé más todavía. Y por todo aquel que necesite mi amor, lucharé. Yo, y con la fuerza que me dé Dios, lucharé. También había ideas menos comunes entonces, que hoy son fundamentales en la agenda política mundial, que en aquella época eran residuales e incluso rechazadas. En la colina, sin embargo, ya se escuchaban. Por ejemplo, las relativas al cambio climático. Sí, a quién hay que dirigirse para protestar, porque ahora parece que las estaciones, en la tierra desde donde hablo, no se nota tanto el cambio de las estaciones, sino es como una especie de largo verano. Y eso en el cuerpo y en el alma tiene que afectar, ¿no? Y afecta a muchos niveles. No está claro cuáles serían las principales causas, pero sí se saben algunas de ellas. Por ejemplo, pues la quema de bosques o la destrucción de bosques es tremendamente perjudicial para la vida en el planeta. Y sitios que hasta ahora habían sido intocados, como el propio Brasil, empiezan a sufrir una agresión casi imparable de lo que llamamos civilización o vida de la ciudad. Yo conozco otros sitios, como mi tierra, Huelva, que es una de las ciudades más contaminadas de Europa y parece ser que la van a contaminar más. A mí me parece que eso habría que pelearlo duramente, ¿verdad? Es verdaderamente penoso eso, porque nos tienen que decir gente de Europa que deberíamos estar mucho más orgullosos de lo que es Huelva y para defender a cantidad, por ejemplo, de aves migratorias de toda Europa, ¿no? Que hacen ahí pues su temporada y que les resulta absolutamente vital, ¿no? El feminismo era otra de esas reivindicaciones que empezaron a tomar fuerza en los 80 y que poquito a poco iban apareciendo en los medios de comunicación. Quintero fue de los primeros en dar voz a mujeres como la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi para denunciar hace ya 40 años temas como la violencia de género o el acoso callejero. ¿Tú has vivido la esclavitud? Creo que ser mujer significa algunas esclavitudes en concreto. Por ejemplo, el miedo que a veces tenemos las mujeres en una calle oscura a las 3 de la mañana, cuando nos siguen pasos indescifrables detrás, es una experiencia perfectamente femenina y difícil de transmitir porque nace de una especie de debilidad frente a la fuerza, frente a la violencia. Y cuando miramos las páginas policiales de los diarios, vemos que muchas veces las mujeres sufren violencia por parte de sus maridos, de los hombres con los que tienen relación, ¿no? Y eso es muy específicamente femenino. También en esas madrugadas se abordaban otras cuestiones como el rol de la mujer en los medios, cosas en las que vamos avanzando gracias a que mujeres como estas dos investigadoras empezaban a hablar de ello. Vosotras habéis hecho un estudio sobre la imagen de la mujer en televisión. Sí. Hemos hecho 2. 2 estudios. Ah, sí.
¿Y cuáles han sido exactamente las conclusiones? Bueno, las conclusiones, que son muchas, se pueden resumir fundamentalmente en que considerábamos que la imagen que se daba de la mujer en la televisión era una imagen que no tenía mucho que ver con una realidad de las mujeres. Se la seguía considerando fundamentalmente en trabajos de ama de casa. Cuando aparecía trabajando, aparecía ejecutando trabajos típicamente femeninos, como eran los trabajos como secretarias, azafatas y demás. Después las niñas aparecían en televisión haciendo papeles típicos de futuras mamás, y además la mayoría de los programas estaban dirigidos, realizados y formulados por hombres. En La Colina se hablaba hasta de cosas que ni siquiera tenían un nombre propio como lo tienen hoy. Por ejemplo, hoy, a esto a lo que alude Quintero con Jordi Soler i Turà, uno de los padres de la Constitución, le llamaríamos masculinidad tóxica. Y ese culto, y perdón por la expresión, ese culto a los cojones, de yo a ese lo voy y este a mí, entonces yo llego, y entonces esa cosa que se escucha por ahí tan tremenda, ¿verdad? Nuestro país ha rendido mucho culto a eso, ¿verdad? Y lo sigue rindiendo. De todas maneras, eso está cambiando. Todavía esa afirmación persiste, que duda cabe. Pero a mí, por ejemplo, el auge del feminismo me encanta. Porque es una forma de contrarrestar esa cultura ancestral que ha sido nefasta para la humanidad. Nefasta. Tras muchos años de oscuridad e imposición, la política por fin era algo común y no exclusivo de quienes legislaban. Y eso se reflejaba también en los medios. Aunque en El Loco de la Colina se hacía de un modo distinto al del resto de programas, porque Quintero escuchaba siempre con la misma atención, independientemente del origen, la ocupación o la formación de su interlocutor. Por eso podía hablar de la igualdad de clases con un pastor. Por eso el pueblo dice siempre, virgencita, siempre habrá ricos y pobres, ¿no? Claro, lo tienen tan metido en la cabeza que no... Además, la gente se cree incluso de que, que los hijos de los pobres no tienen el mismo derecho que los hijos de los ricos, ¿no? Y a mí eso me fastidia cantidad, ¿no? Porque yo digo, coime, si mi hija es inteligente, ¿por qué no va a ir a la universidad? Si yo puedo trabajar y subvencionar los estudios, pues bien, que pasa a la universidad, que allí está el saber nadie nos lo va a traer al pueblo, tenemos que nosotros que ir a buscarlo. Y al día siguiente, en torno a la misma mesa, discutir de política, paro o incultura con un filósofo. Me gustaría que este gran filósofo moderno, Fernando Savater, me diera una definición de la política. La política, alguien la definió como el arte de lo posible, pero más bien lo que vemos a nuestro alrededor es que es algo así como la ciencia de lo necesario, o la ciencia de vender como necesario una serie de opciones. Si verdaderamente fuera el arte de lo posible, es decir, si verdaderamente estuviera abierto a lo nuevo, abierto a lo distinto, entonces lo bonito sería eso, ¿no? Que verdaderamente en la política lo que contase fuese el futuro, que está lleno de ideas, y no los puros hechos del pasado. Yo creo, siempre cuando pienso en la política, pienso en aquella frase tan hermosa de Víctor Hugo que decía: el pasado está lleno de hechos y el futuro está lleno de ideas. ¿Qué te aterra más, la incultura o el paro, Fernando? Hombre, yo soy un niño rico, entonces no tengo derecho a hablar del paro. Creo que tiene que ser terrible, por lo que uno ve. La incultura yo creo que termina por generar paro, como termina por generar tantas otras desdichas. Oye, ¿es verdad eso que el trabajo dignifica? Hombre, mira, yo creo que no, porque si el trabajo de verdad fuera bueno, no pagarían por hacerlo, ¿no? Entonces, si pagan por hacerlo es que es malo. Es evidente. De la misma manera que hablaba de política con todos sus invitados, con los políticos no solo se hablaba de doctrina o de gobierno, también, por ejemplo, de ligar, como con el ministro Almunia. Además, siendo político se liga poco. No hay tiempo, vamos. Y siendo ministro, pues mucho menos. Eso es algo que no nos habían dicho antes de ser ministro, pero que es verdad. Sí. O también hablaba de la fe, como con el patriarca socialista Curro López Leal. No hay que ser muy fuerte para ser un
ateo? Pues no sé si hay que ser muy fuerte, no es posible. Yo digo muchas veces que los que creen en algo tienen la cosa de que agarrarse en un momento determinado y que les ayuda. Y a mí, naturalmente, pues eso no lo tengo. Por eso quizá ha sido mucho más fuerte el choque de la muerte de mi hijo, porque no podía pensar ni que había ido al cielo, ni que... Es más fuerte, claro. Hay que ser más fuerte, probablemente. ¿En qué cree entonces? Pues creo en la bondad, creo en la solidaridad, creo en que los hombres han de acostumbrarse a ser cada vez mejores y cada vez más solidarios. ¿Cree en el hombre entonces? Sí. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todas las decepciones que se pueden tener con los hombres, sigo creyendo en el hombre. Sí. El criterio periodístico de mi padre siempre fue muy sencillo de definir. Lo que existe merece ser escuchado y es fundamental hacerlo para desarrollar un pensamiento crítico. Por eso, ante Quintero podía sentarse un reconocido fascista, como el fundador de Fuerza Nueva. Don Blas Piñar. Sí, estoy oyéndole y escuchándole desde que ha empezado usted a hablar. Iba a hablar del tiempo, porque... Sí, ya he oído, pero cambia usted ya de tema. ¿Cómo está el cielo de Madrid? Bueno, está nublado y llueve. Hoy en Sevilla tenemos un cielo de mercado común. Bueno, es que el mercado común, que es el menos común de los mercados, se generaliza, claro, y por consiguiente se halla presente en el cielo de Sevilla y en el madrileño. ¿No le gusta el mercado común? Hombre, el mercado me gusta, lo común me satisface menos que lo singular, claro. ¿Su lucha le ha dejado tiempo para disfrutar de la vida y del amor? Hombre, es que yo creo que esa lucha precisamente ya es un disfrute de la vida y del amor. El amor a la patria es uno de los grandes amores que exige no solamente la caridad cristiana, sino simplemente el deber de justicia y de gratitud. Igual que se sentaba uno de los mayores referentes del comunismo, como Julio Anguita, a quien, siendo alcalde de Córdoba, le llamaban el Califa Rojo. ¿Usted tiene miedo a la libertad? En absoluto. ¿Para usted la libertad tiene techo? No. El único techo de la libertad es la muerte. ¿Cómo puede ganar mi voto? A mí no me interesa su voto, su trabajo, sí. Ole. ¿Y mi crítica? Es que es necesaria, porque sabrá usted que crítica significa, en sentido etimológico, análisis. Y al análisis nadie debe negarse. E igual que bromeaba con él, bromeaba también con el sobrino del fundador de Falange, defensor de sus ideas. Miguel Primo de Rivera... ¿Tú crees que hay alguien que todavía piensa que los rojos tienen verdaderamente rabo? Sí. Rabo y cuernos. ¿Sí? Sí, bueno, seguro. Claro, hombre. ¿No te han preguntado? Sí, te han preguntado, sé que te han preguntado. ¿Por qué vas a la colina? Claro que me lo han preguntado. Y muchos me han dicho, no vayas. ¿Sí? Sí, muchos me han dicho, no se te ocurra ir, uy, es malísimo, tal. No te puedo engañar, hay momentos que lo estoy pasando mal contigo. Sé que me pueden acusar de haber dicho esto o lo otro, sé quién se me pasa por la cabeza. Como yo no me asusto ni de los altos, ni de los bajos, ni de los de cuernos, ni de rabos, y no rabos, o azules, o pinchantes, o no, pues aquí me tienes. ¿Y cómo conseguía Quintero que gente de pensamiento tan dispar acudiese a la colina? No lo hacía sin posicionarse o sin confrontar de vez en cuando, porque un periodista debe saber hacer preguntas incómodas. Pero su estilo de entrevistar atraía a todos. Por una parte, creaba una atmósfera distendida que fomentaba la conversación sosegada. Por ejemplo, durante un debate que podía adivinarse tenso entre el director de Tiempo, el de Interview, y un político comunista el día antes de una huelga general, Quintero representaba que estaban conversando en una terraza de un bar. Hace un calor espantoso. Helado, a rico bombón, el vasito helado. 4 helados. Helado. 4 al bombones. bombón, el vasito helado. 4 bombones. A rico helado, el bombón. Aquí van a comprar bombones. Pero sobre todo, y más que ninguna otra cosa, lo que ayudaba al loco a que el entrevistado se sintiese libre para hablar eran la escucha y sus famosos silencios. Hello, darkness, my old friend.
Evitaba la confrontación agresiva y ese estilo crudo de interrogatorio que tanto detestaba, porque consideraba que la entrevista es el arte de conducir al otro gentilmente hacia lo que el otro es. Hay una anécdota que contaba con muchísimo aje, y es que él se dio cuenta de la importancia de los silencios en su época de reportero, una vez que a los 2 minutos de preguntar por la calle a un ciudadano, se dio cuenta de que éste no le estaba contestando porque era mudo. Aprendiendo del error, consiguió convertirse en el mago de los silencios, ese al que recuerda, por ejemplo, Julia Otero. En la radio tenemos solamente 2 recursos para la comunicación. Tenemos las palabras y tenemos el silencio. Y recuerdo mucho escuchar a Quintero y fascinarme completamente en cómo usaba las palabras, por el tono de voz, por las inflexiones, por la forma intencionada siempre de pronunciarlas, de subrayarlas, de mecerlas. Y recuerdo sobre todo la maestría que tenía Jesús en los silencios. Ese famoso síndrome del horror vacui, del vacío, del silencio de los locutores, en su caso se convertía en una auténtica destreza, en una herramienta más para comunicarse. Y he llegado a la conclusión de que hay que aprender mucho, pero mucho, y ser muy bueno o muy buena en la radio, pero mucho, para saber callarse en el momento preciso y permitir entonces que hable el silencio. Y que también está en la memoria de Ana Blanco. Quizá lo más importante para mí era que sabía escuchar. Nunca hacía largas preguntas a las que el entrevistado solo podía contestar sí o no. Daba todo el protagonismo a los entrevistados y respetaba los silencios. Eso no es fácil en la radio. Yo creo que incluso disfrutaba de esos silencios cuando quería recalcar una idea o una emoción. Me da la impresión de que nos daba tiempo para reflexionar sobre lo que nos estaba contando. Algo insólito hoy en día. Daba tiempo a los oyentes para reflexionar sobre las respuestas, pero también se lo daba al propio entrevistado para pensar sobre lo que acababa de decir y poder completarlo. Fijaos, por ejemplo, en los siguientes silencios. Le pregunta a una prostituta por la OTAN, un tema que a Quintero y a medio país les traía de cabeza. Primero, sin interrupciones, deja que piense en su respuesta. Después, le da tiempo para que pase de decir que no se mete porque no lo entiende a señalar que el problema de que como ciudadanos no entendamos ciertas cosas es que políticamente tampoco se hace un esfuerzo por explicarlas. Pienso que será importante para la gente que esté metido en eso. Pero tú sabes que nos tenemos que salvar colectivamente, ¿no? De acuerdo, pero yo no puedo participar en eso si no entiendo de ello, ¿no? O no entiendes porque no te lo aclaran bien. Con esos silencios y con esa presencia amable es como Quintero solía conversar con sus entrevistados. Y digo solía porque aunque casi siempre fuese así, todos estamos hechos de contradicciones y de excepciones. Y en esa época a mi padre a veces también le costaba callarse y separar al periodista del idealista. Precisamente sobre la OTAN charla con la aristócrata alemana Gunilla von Bismarck, bisnieta del famoso canciller imperialista y gran dama de la alta sociedad marbellí. ¿Tú estás por el desarme, Gunilla? ¿Tú crees que hay que desarmar? No. ¿Está por el rearme? Hace falta armas para defendernos. ¿Quieres un misil o una rosa? Bueno, una rosa para mi casa y un misil para defendernos. ¿Para defender la rosa? Para defender la rosa de mi casa. Qué barbaridad, ¿no? Eso es muy... No, yo te digo una cosa, que yo pienso que es mejor tenerlos que no tener una defensa fuerte en Europa. ¿Pero no te gustaría que nadie tuviera armas en todo el mundo? Bueno, eso me encantaría. Pero esa es una fantasía. Hay que luchar por eso, ¿no? Bueno, tú puedes empezar, como todos los otros puedes hacerlo, pero no vas a conseguir. Si tú piensas así, ¿cómo lo vamos a conseguir? Porque los rusos siguen con sus armas y ponen más dinero y todo el dinero que tienen en sus armas. ¿Pero qué obsesión tiene con los rusos? ¿Qué te han hecho los rusos? A mí nada. Mira, los rusos entran en Polonia. ¿Por qué? Porque dicen que el gobierno ha pedido ayuda. Mentira. Entran en Afganistán. Entonces, podrían entrar mañana en Alemania y no pasa nada. ¿Y los americanos no entran en ningún sitio?
Sí, seguro hacen. Claro que lo hacen. Ahí ya veis que le salió lo suyo, y es que de verdad os digo que de entre todas las cuestiones políticas o sociales sobre las que mi padre se pronunció en las más de 500 horas de cintas que he escuchado, destaca su antibelicismo y su oposición rotunda a la adhesión de España en la alianza. Como fuese, si podía meter la cuña, la metía. Por ejemplo, en esta entrevista al torero Espartaco. Cuando sale el toro. Me voy a poner de rodilla para recibirlo. ¡Eh! 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 ¡Eh, Reagan! ¡Eh, OTAN! ¡Eh, Mercado Común! ¡Eh! 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 Como estáis todos acostados por lo de la feria, yo puedo darse lo que quiera. ¡Eh! 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 En esos años, el loco acababa de nacer y era más libre y más puro que nunca, sí. Pero una de las cosas que a mí más me enorgullecen de mi padre es que nunca perdió ni su idealismo, ni su integridad, ni su valentía para defender los valores en los que creía, aunque muchos años después esto le costase su fin en la televisión. Al recordarle, se habla mucho del silencio y de sus valores como periodista, de su compromiso con la verdad y con la escucha. Pero perdonadme si considero que no se ha hablado lo suficiente de sus valores humanos y sociales, a pesar de haber estado siempre en el centro de sus reflexiones. No estaba exento de algunas contradicciones y de algunos momentos de cinismo, pero desde aquellos años y hasta el final de su vida, siempre reivindicó la sensibilidad, la igualdad y la justicia. Creía de verdad en un mundo mejor e intentaba contribuir con él aprovechando su posición para cantarle a la vida y darle voz a quienes no la tenían, entrando en las cárceles, en los manicomios, en los conventos y en los hospitales, arruinándose las veces que hiciese falta en proyectos para fomentar la comunicación y la cultura, proyectos que contribuyesen positivamente a la sociedad. ¿Tú crees que tiene sentido seguir siendo utópico? Yo la veo no solo posible, sino imprescindible. Uno se ha de fijar metas que aún no se hayan visto, porque al contrario no tienen ningún mérito, y la humanidad siempre se ha movido en función de eso. Cuando los obreros ingleses o franceses o españoles del siglo pasado se dejaban matar en las barricadas por la jornada de 8 horas, eso era una utopía. Y gracias a esa lucha, a esa cantidad de muertos, nadie regaló las 8 horas de jornada laboral. Eso fue una conquista de esa lucha. Entonces era una utopía, después fue una realidad. Tantas veces mi padre preguntaba esperando una respuesta que le alumbrase a él mismo. Y esta pregunta a Montalbán era un ejemplo de ello, porque Quintero siempre fue un utópico, y por eso le llamaban el loco aunque estuviese lleno de cordura. Gracias a esos utópicos y a esos locos que nos precedieron, a los que hoy hemos escuchado reivindicando ideas que entonces parecían imposibles, porque muchas de ellas ahora son derechos para todos. How many roads must a man walk down before they call him a man? La Colina del Loco, la radio que inventó Quintero, es una producción de Ser Podcast. Guión y locución, Andrea Quintero. Dirección, Ana Alonso. Realización sonora, Carlos Higueras, Carlos Nicolás y María Jesús Rodríguez. Producción y redes, Mariola Serrío y Gema Jiménez. Locución, título y créditos, Juan Ochoa. Agradecimientos a Juan Carlos Ortega, Sonia Ballesteros, Antonio Yélamo, Radio Sevilla, Roberto Maján, Montserrat Domínguez, Roberto García, al Departamento de Comunicación y al Servicio de Documentación de Cadena SER, a todos los periodistas que participan en este podcast y a quienes trabajaron en su equipo.